Hola, Buenas noches, ingeniero. ¿cómo Buenas está? noches, ingeniero. Buenas noches. Bueno, voy a compartir la pantalla para continuar estudiando, ¿no? Bien, entonces, la semana pasada habíamos visto cómo es más o menos un esquema para ir definiendo los costos que se tienen que considerar para la ejecución, para la operación de nuestro proyecto de inversión. ¿Sí? Habíamos visto que una de las situaciones en la que había que definir y que disponer es el denominado capital de trabajo. Es decir, se necesita una cierta cantidad de dinero para empezar a funcionar, porque ya les había explicado, al inicio cuando empezamos a fabricar los productos o a prestar los servicios, no tenemos nada de ingreso. Los ingresos vienen después cuando se empiezan a vender los productos. Entonces, al inicio, para comprar las materias primas, para pagar a los empleados y todo, se requiere una cantidad de dinero específica. A esa cantidad de dinero se le llama capital de trabajo. Yo les había comentado que he visto con mucha pena que hay personas que ponen una actividad comercial y se olvidan de este detalle del capital de trabajo, chúticas, y en ese momento se ven en malas circunstancias. Pues, por eso que estamos estudiando estos temas. La idea es que ustedes piensen en el emprendimiento, pongan sus actividades económicas cuando sean profesionales, ¿no? Entonces estamos analizando estas recomendaciones que yo puedo darles para que ustedes tengan presente. Bien. Veamos qué es lo que nos dice el texto respecto al capital de trabajo. El capital neto de trabajo se define como la diferencia entre los activos circulantes y los pasivos a corto plazo con que cuenta la empresa. Entonces, ¿cuáles son los activos circulantes? Es el dinero en efectivo que vamos a tener, son las cuentas en el banco, esos son los activos circulantes, aquellos que podemos transformarlos en dinero líquido de manera casi inmediata. Y los pasivos a corto plazo son en cambio las cuentas por pagar, ¿no es cierto? Entonces, entre esas dos cuentas está fluyendo el dinero. Los activos son los ingresos que vamos teniendo, los dineros que vamos teniendo, y los pasivos es lo que tenemos que ir pagando. Entonces, ¿cuáles van a ser los pasivos a corto plazo? Por ejemplo, las facturas por los insumos, la factura por la compra de energía, la factura por el agua potable. Si arrendamos un local, las planillas que vienen por el pago de los arriendos, todo eso son los pasivos a corto plazo. Entonces, siempre va a haber el dinero disponible que tenemos y las cuentitas que tenemos que ir pagando. Entonces, la diferencia de las dos cosas es el capital de trabajo. Y lo que les digo es que es tan complicado estos temas que el tiempo pasa rapidísimo y hay que tener el dinero para ir cumpliendo. Si nos empezamos a atrasar con los pagos, ya empieza a haber una dificultad, ¿no es cierto? Bien, entonces, si los activos exceden a los pasivos, se dice que la empresa tiene un capital neto de trabajo positivo, es decir, tenemos liquidez. Entonces, ustedes siempre han escuchado, bueno, siempre se escucha hablar, mejor dicho, de que tiene liquidez la compañía o no tiene liquidez. Entonces, eso sale justamente de esta situación, de que tenemos más dinero de lo que tenemos que cancelar. Entonces, cuando se tiene en una economía, así sea en economía doméstica, uno se llega a tener un buen manejo del dinero, siempre tiene liquidez. Siempre está con dinero para hacer cualquier gasto, que a veces presentan gastos no programados, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, hay una situación que es compleja y hay que tomar en cuenta. Hay personas que empiezan a utilizar, por ejemplo, la tarjeta de crédito. Entonces, la tarjeta de crédito es una distorsión un poco de este tema del manejo económico de un negocio, de una actividad. ¿Por qué? Porque la tarjeta de crédito le da una falsa liquidez. Y también les aconsejo yo tener mucho cuidado cuando ya sean profesionales, cuando tengan sus negocios, con el manejo de la tarjeta de crédito. Porque ahí aparentemente estamos teniendo una liquidez ficticia porque con la tarjeta de crédito podemos pagar lo que sea.
Pero nosotros nos engañamos porque el pasivo le empieza a superar al activo. El pasivo es las cuentas que se van acumulando en la tarjeta de crédito. Y verán, eso yo, bueno, mi obligación es indicarles estos temas, ustedes todavía no tienen experiencia, luego ya cuando se topen con la realidad se van a dar cuenta. Por el mal manejo de la tarjeta de crédito, por ejemplo, han habido empresas que han tenido que quebrar. Entonces, incluso hubo un estudio que se presentó en el transcurso del año pasado, sobre la gran cantidad de problemas que hay con personas que han utilizado mal la tarjeta de crédito en el Ecuador. ¿Cómo es el asunto? Por ejemplo, ustedes con la tarjeta de crédito compran insumos, por ejemplo, por $10,000. Pero, como se difieren los pagos de la tarjeta de crédito, le calcula la tarjeta de crédito un valor mínimo a pagar, que no son los $10,000, sino le puede decir un mínimo a pagar de $100 o de $1,000. Bueno, vamos a suponer que fiamos con la tarjeta de crédito $1,000. Entonces le da el mínimo a pagar $100. Y entonces ahí empieza la distorsión. Entonces es tan sencillo manejar la tarjeta de crédito. El mínimo a pagar solo es 100. Luego, entonces, usted en realidad pagó 100 y quedó debiendo 900, ¿no es cierto? Entonces, mire, ya se le empieza a acumular los pasivos. Usted no se da cuenta. Luego, viene otra compra así mismo urgente y usted vuelve a comprar otros $1,000. Pero el mínimo a pagar apenas subió a $150. Entonces usted dice, buenísimo. Ya compré $1,000 más, solo tengo que pagar 150 el mínimo. Y ahí es donde va cayendo la tarjeta. Entonces va utilizando la tarjeta y el mínimo es pequeñito, el mínimo a pagar. Luego, entonces, ya cuando usted se da cuenta, ya tiene facturas en la tarjeta de crédito, ya están acumulados de 80, 90, $100,000. Hay personas que han llegado a deber 200, $300,000 por la tarjeta de crédito. Y además que se van acumulando intereses, es complicadísimo. Entonces, todas esas distorsiones se dan por el mal manejo del capital del trabajo. Entonces, no se dan cuenta que los pasivos ya son mucho mayores que los activos de corto plazo. Y entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Que lo que nosotros estamos terminando de hacer es afectando a los activos fijos. Porque se da una ecuación de la economía que ya veremos luego, de que los activos son igual a los pasivos más el patrimonio. Y entonces, claro, como ya los pasivos crecieron tanto y todo, significa que nosotros el patrimonio ya lo estamos desapareciendo, ya lo estamos comprometiendo. Entonces, por eso es importante hablar de este tema del capital de trabajo. Muy bien. Entonces, ya si se tiene un capital de trabajo negativo, chuticas, hay que tomar medidas para corregir esta situación. Tal relación, dice, resulta del hecho de que el activo circulante es una fuente u origen de influjos de efectivo. Por tanto, en tanto que el pasivo a corto plazo es una fuente de desembolsos de efectivo. Así sea que hemos postergado el desembolso, pero en algún momento vamos a tener que pagar. Y por eso hay que tener cuidado de que no se vaya acumulando mucho el pasivo. Los desembolsos de efectivo que implican los pasivos a corto plazo son relativamente predecibles. Cuando la empresa contrae una deuda, a menudo se sabe cuándo vencerá esta deuda. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo siempre presente. El capital de trabajo neto es el efectivo más otros activos circulantes, menos pasivos circulantes. Es decir, el capital neto de trabajo, que le vamos a llamar CNT, es igual al efectivo más otros activos menos los pasivos circulantes. El capital de trabajo de una empresa debe permitir la adquisición de materia prima e insumos, el pago de mano de obra directa, los gastos indirectos de fabricación y los gastos administrativos de comercialización hasta que se vende el producto y se perciba el producto de la venta, el cual debe estar disponible para el siguiente ciclo operativo. ¿Sí? Entonces, sí se entiende, ¿no? Necesitamos un capital para arrancar el negocio. Luego, ya que hagamos las ventas, ya se va recuperando el dinero, ¿no es cierto? Para las siguientes compras y así sucesivamente.
El capital de trabajo inicial se verá aumentado o rebajado si se proyectan cambios en los niveles de ventas. Para determinar el capital de trabajo de una empresa, se debe considerar su ciclo operativo y su ciclo del efectivo. El ciclo operativo es el periodo en días que transcurre desde que se compra la materia prima, se produce, se almacena, se vende y se cobra al cliente por esos productos que hicimos. Es decir, es la suma del periodo de la materia prima, del periodo del proceso de producción, el periodo del producto terminado y el periodo de cobro. Entonces, claro que pasa tiempo. ¿Sí? Y depende, ¿no?, del proceso que tengamos, puede ser más días, menos días. Bien, entonces aquí hay un pequeño gráfico que trata de explicar esto del ciclo operativo. Entonces, ¿qué comprende? El número de días de la materia prima en el almacén, es decir, compramos la materia prima y va a pasar unos días, no sé, 5 días, 6 días almacenada la materia prima hasta que empezamos a producir. Más el número de días de los productos en el proceso. Entonces, no es instantáneo, pues la producción va a demorar unos días. ¿Qué tal si demora una semana, 15 días en hacerse los productos? Más el número de días del producto terminado en los almacenes. Entonces terminamos de fabricar y los productos van a permanecer un tiempo todavía guardados hasta poder ubicarlos y venderlos a la gente. Y finalmente tenemos que sumar el número de días de la venta a crédito del producto. Entonces, no necesariamente nos van a pagar enseguida. Por ejemplo, si dejamos los productos en una tienda, entonces los dejamos un tiempo y luego tenemos que ir a retirar el dinero fruto de la venta, ¿no? Entonces, todo eso va acumulando el ciclo operativo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No creo, ingeniero. Todo está claro. Bien. Cuando se trata de una empresa comercial, es decir, cuando no fabricamos nada, sino cuando compramos un producto y lo distribuimos, lo vendemos, al no existir producción ahí nosotros no fabricamos, sino solo le vendemos. Al no existir producción, el ciclo operativo es igual al periodo del inventario más el periodo de cobro. Entonces, ahí cómo es, ahí no hay la producción, ahí es más corto, ¿no? ¿Cómo es el ciclo operativo? Primero, compramos los productos, van a pasar unos días almacenados en nuestros almacenes y luego los vendemos. Y hay que tomar en cuenta ahí el número de días que se demora hasta cobrar por la venta de los productos. Bien, el ciclo operativo es el periodo que transcurre desde la compra del inventario hasta el recibo del efectivo, hasta cuando ya compramos. El ciclo operativo podría excluir el tiempo transcurrido desde la colocación del pedido hasta la llegada de las existencias. El ciclo del efectivo, en cambio, es el periodo que abarca desde la fecha en la que se paga el efectivo hasta la fecha en que se recibe. Entonces, para el caso del dinero, los productos ya sabemos cuál es el ciclo operativo. Tenemos el caso, en cambio, del dinero. Entonces, ¿cuál es el ciclo del efectivo? Es el número de días que pasa desde que nosotros pagamos por recibir los insumos para la fabricación hasta el tiempo en el que nosotros le vendemos y cobramos. Fíjense, por ejemplo, en el caso de la empresa eléctrica, que es un caso de energía real, el ciclo operativo demora 3 meses. 3 meses. ¿Verán cómo es el asunto? Nosotros pagamos, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de los consumos que le vendimos al cliente en el mes último, en el mes de octubre. En el mes de octubre, nosotros para ubicar la energía en sus hogares, en los domicilios de los clientes, nosotros compramos la energía en el mercado eléctrico mayorista. ¿Sí? Vamos a poner el ejemplo del mes de octubre. Bien, entonces, nosotros medimos cuánta energía hemos comprado al mercado eléctrico mayorista. Tenemos unos medidores especiales que están en los puntos de frontera, se llama, con el Sistema Nacional de Transmisión. Y nosotros, el día 30 del mes,
sea, terminando el mes de octubre, el 31 de octubre, nosotros podemos medir, porque como son pocos medidores, medimos cuánta energía compramos y calculamos el valor y pagamos. O sea, se paga. O sea, nosotros los primeros días de noviembre ya pagamos la compra de la energía, ya se facturó. De ahí nosotros tenemos que empezar a cobrar en cambio a los clientes. Pero los clientes, como son 220,000 clientes en el área de concesión, ya medirles la cantidad de energía que ellos consumieron ya no es en un solo día. Pues. Esa medición toma 30 días. Y no es esa medición, no empieza el 1 de noviembre, pues. Nosotros estamos empezando más o menos el 10, el 20 del mes de noviembre, o sea, del mes siguiente, para nosotros empezar a medir cuánta energía consumieron los usuarios. ¿Sí? Entonces, de ahí toma la medición de los 220,000 clientes, toma un mes. Es decir, nosotros estamos terminando de lecturar y de emitir las facturas un mes después. Entonces, desde el último día que se registró el consumo de los clientes hasta cuando nosotros emitimos las planillas de pago, ha pasado un mes y medio. Un mes y medio. ¿Sí? Y entonces, luego de que pasa ese mes y medio, los clientes no pagan la planilla de energía eléctrica enseguida que salen las facturas. Pues. No es que pagan ya ese instante. De ahí pasan las facturas en las ventanillas durante un mes más, hasta que los clientes terminan de pagar la planilla. Entonces, en realidad, desde el momento en el que nosotros pagamos la energía al mercado mayorista, hasta que terminamos de cobrar a nuestros clientes, pasa más o menos unos 90 días, 80 días en el mejor de los casos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ningún ingeniero. Entonces, eso le obliga, por ejemplo, a la empresa eléctrica a tener una gran cantidad de capital de trabajo. ¿Sí? Entonces, más o menos para que la empresa eléctrica tenga un funcionamiento adecuado, debe tener un capital de trabajo de unos $3 millones en efectivo para cubrir sus gastos. Ahora, por ejemplo, durante ese tiempo, la empresa eléctrica tiene que pagar los sueldos a los empleados, no puede dejarles de pagar porque la ley le obliga a pagar puntualmente. Entonces necesita un cierto capital. Y eso les va a pasar a ustedes también en sus negocios. Muy bien. Sí se aclara un poco el concepto del periodo del ciclo operativo, del ciclo del capital. ¿Sí les quedó claro? Sí, ingeniero. Muy bien. Ahora, existen mecanismos para hacer un cálculo y determinar de manera precisa estos ciclos. Veamos lo que nos dice el libro. El cálculo del capital de trabajo en un proyecto se puede realizar utilizando el método del periodo de desfase. Este método consiste en determinar la cuantía de los costos de operación que deben financiarse desde el momento que se efectúa el primer pago para la adquisición de los insumos necesarios para el proceso productivo hasta el momento en que se recaude el ingreso por la venta de los productos. Para aplicar este método, primeramente debemos conocer el tiempo que durará el proceso productivo, las ventas y el ingreso. Entonces, la fórmula a emplearse es inversión en capital de trabajo es igual al costo anual multiplicado por el número de días de desfase y dividido para 365 días. ¿Sí? Entonces, esa fórmula es la que se emplea. Ahora, vamos a ver un ejemplo numérico para que se aclare un poco el concepto. Vamos a suponer que bueno, siempre vamos a estar pensando en este ejemplo de la planta de yogur, ¿no? Que nos pone el texto que es adecuado para nuestro medio, ¿no? Siempre hay estos pequeños negocios en nuestro país. Una planta de yogur tiene un periodo de recuperación de 15 días. ¿Sí? Es decir, desde el momento que se compran los insumos para fabricar el yogur hasta que se cobran las facturas por los productos, demora 15 días. Es
corto, ¿no? Para este ejemplo. Bien. Y entonces, el costo anual de la producción del yogur en la planta que estamos teniendo como ejemplo es de $68,459,93. Entonces, para saber cuánto se requiere de capital de trabajo, cuál es la inversión del capital de trabajo, entonces multiplicamos los 68,459,93 para los 365 días. Entonces ahí obtenemos un costo diario para producir el yogur. Y eso multiplicamos por los 15 días de desfase entre lo que producimos y lo que cobramos, y nos da una inversión en capital de trabajo de $2,813,42. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Sí está claro? Ingeniero. Muy bien. Bueno, entonces hasta ahí vamos a quedar por esta clase. El día viernes, entonces vamos a ver un ejemplo de los cálculos que se hacen para la determinación de las inversiones, ¿no? Porque ya vimos la mecánica, la metodología de cómo hacerlo, pero ahora entonces el día viernes vamos a hacer un ejemplo numérico para ya que ustedes vayan cogiendo un poco de más de conocimiento más sólido sobre esta temática. Muy bien, entonces conversamos el día viernes, estimados estudiantes. Ya, ingeniero, gracias. Ingeniero, buenas noches. Ingeniero.